Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes del tercer semestre de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Escuela Superior de Ciencias Naturales, de la licenciatura de Biología Experimental. Venimos a explicarle el tema de proteínas impartidas por el doctor Luciano Jorge Corona, de la materia de Bioquímica 1. El equipo está integrado de 3 personas: Miguel Ángel, Yuri Lady y su servidora María de Jesús. Les voy a explicar qué son las proteínas. La importancia de las proteínas es en su primer análisis cuantitativa, constituye el 50% del peso seco de la célula, el 15% del peso total, por lo que representa la categoría de biomoléculas más abundantes. Después del agua, sin embargo, su gran importancia biológica reside más que en su abundancia en la materia viva, en el elevado número de funciones biológicas que desempeñan, en su gran versatilidad funcional y sobre todo en la particular relación en la que se une con los ácidos nucleicos, ya que constituye el vehículo habitual de la expresión de la información genética contenida en estos últimos. Desde el punto de vista de su composición elemental, todas las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, mientras que casi todas contienen además azufre. Cabe resaltar que en azúcares y lípidos el nitrógeno solo aparece en alguna de ellos. Hay otros elementos que aparecen solamente en algunas proteínas, como es el fósforo, el cobre, el zinc, el hierro, entre otros. Las proteínas son biomoléculas de elevado peso molecular, macromoléculas, y presentan una estructura química compleja. Sin embargo, cuando se someten a hidrólisis ácida, se descompone en una serie de compuestos orgánicos así, sencillos, de bajo peso molecular. Los aminoácidos, este rango lo comparten las proteínas con otros tipos de macromoléculas. Todas son polímeros complejos formados por la unión de unos pocos monómeros o sillares estructurales de bajo peso molecular. Existen 20 aminoácidos diferentes que forman parte de las proteínas. En las moléculas proteicas, los sucesivos restos aminoácidos se hallan unidos covalentemente entre otros, formando largos polímeros no ramificados. El tipo enlace en los que uno recibe el nombre de enlace peptídico. Las cadenas de aminoácidos de las proteínas no son polímeros al azar, de longitud indefinida. Cada una de ellas posee una determinada composición química, en un peso molecular y una secuencia ordenada de aminoácidos. Las proteínas se pueden clasificar por su composición. Se clasifican en simples o conjugadas. Las simples por hidrólisis que dan como resultado aminoácidos. Las conjugadas son igual por hidrólisis, dan otros compuestos, como por ejemplo la glucoproteína, lipoproteína, nucleoproteína y fosfoproteína. Las podemos clasificar también por su forma tridimensional, de acuerdo a si son fibrosas o globulares. Las fibrosas son las que están compuestas por fibras que utilizamos en la naturaleza para formar materiales estructurales, como son los músculos, los tendones, uñas, cuernos y pezuñas, en este caso los animales. Las globulares están enrolladas en forma compacta, son solubles en agua y se mueven dentro de la célula, como por ejemplo las enzimas, pueden ser hormonas de transporte también. Podemos clasificarlas asimismo por su función, como proteínas estructurales, como por ejemplo lo que es la queratina, la elastina, el colágeno. También podemos encontrar proteínas de transporte, como es la hemoglobina, proteínas protectoras, como son los anticuerpos, proteínas hormonales, como la insulina. También tenemos lo que es las enzimáticas, como la quimotripsina, y estas son catalizadores biológicos. Las podemos clasificar asimismo por su estructura. Podemos encontrar primaria, se llaman así a la secuencia de aminoácidos en una proteína. La secundaria, en este caso, describe la orientación en un patrón regular de los diferentes segmentos de una proteína. Tenemos asimismo las terciarias, estas describen el enrollamiento total de la proteína en una forma general. Tenemos la que es la cuaternaria, que se refiere a la reunión de varios péptidos o proteínas en grandes estructuras agregadas. Y bueno, hasta aquí lo que es la estructura de las proteínas y la clasificación. Las proteínas se pueden jerarquizar en niveles interdependientes.
Estos niveles constituyen a estructura primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos unidos en fila; estructura secundaria, que provoca la aparición de motivos estructurales; estructura terciaria, que define la estructura de las proteínas compuestas en un solo polipeptídico; estructura cuaternaria, que sí interviene más de un polipeptídico. En la estructura primaria de las proteínas se refiere a la secuencia de los aminoácidos, es decir, a la combinación lineal de los aminoácidos mediante un tipo de enlace covalente. El enlace peptídico: los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, siendo una de las características más importantes la coplanariedad de los radicales constituyentes en el enlace. La estructura secundaria de las proteínas es disposición espacial local del esqueleto proteico gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre átomos que forman el enlace peptídico, es decir, un tipo de enlace covalente sin hacer referencia a la cadena lateral. Existen diferentes tipos de estructura secundaria: estructura secundaria ordenada y estructura secundaria no ordenada. La estructura terciaria es el modo de la cadena peptídica polipeptídica se pliega en el espacio, es decir, cómo se enrolla en una determinada proteína, ya sea globular o fibrosa, es la disposición de los dominios en el espacio. La estructura terciaria se realiza de manera en que los aminoácidos polares se sitúan hacia el interior y los estructura terciaria es el modo de la cadena polipeptídica se pliega en el espacio, es decir, como se enrolla en una determinada proteína, ya sea globular o fibrosa, es la disposición de los dominios en el espacio. La estructura terciaria se realiza de manera en que los aminoácidos apolares se sitúan hacia el interior y los polares hacia el exterior en medios acuosos. Esto provoca una estabilización por interacciones hidrofóbicas, de fuerzas de Van der Waals y de puente de disulfuro. La estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria deriva de la conjugación de varias cadenas polipeptídicas que conforman un ente multímero que posee propiedades distintas a las de monómeros compuestos. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes. Pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Para el caso de una proteína constituida por dos monómeros, un dímero, este puede ser un homodímero si los monómeros constituyentes son iguales, o heterodímero si no lo son.